Hola, soy el pastor Wilson Bulla de la iglesia Palabras de Vida Eterna, Misión Panamericana. En esta oportunidad queremos presentar un estudio titulado Conociendo a Dios. Este estudio ha sido sacado del libro Fundamentos Firmes y queremos compartir con cada uno de ustedes las enseñanzas de la Biblia acerca del Evangelio. Es fundamental que podamos conocer el Evangelio tal como Dios lo ha dejado escrito en su palabra. Si vamos a tener una fe firme, una fe sólida, es necesario poder conocer qué dice Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, versículo 15, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La palabra de Dios es muy clara al decir que cómo puede una persona creer o invocar a Dios si no ha oído el Evangelio. Pero también habla de cómo creerán en aquel de quien no han oído. Nuestro deseo es poder dar a conocer a Cristo para que todas las personas que puedan ser partícipes de este video, de este estudio, puedan conocer a Cristo y tener una fe real. La Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, en el versículo 46, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 6:46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra intención es que su fe esté fundada sobre la roca. Jesús dijo que todas las personas que oyen, vienen a Él, le compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Dice, edificó su casa, cavó y ahondó. Es muy importante que si vamos a creer en el Evangelio, si vamos a creer en lo que Dios dice, es importante que podamos cavar y ahondar. Esto significa que debemos profundizar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea una fe sólida, una fe basada en las Escrituras, una fe basada en lo que Dios es y en lo que Dios dice. Nuestra vida es la casa a la cual Jesús se está refiriendo. La casa es la vida de la persona y la casa debe estar bien fundamentada. Si no está bien fundamentada, cualquier circunstancia o adversidad va a derribar esa casa, esa vida espiritual, y va a ser grande su ruina. En el corazón de Dios siempre ha estado que nuestras vidas estén bien fundamentadas, bien arraigadas en la roca, para que nuestra vida espiritual sea una vida sólida, una vida que pueda permanecer por la eternidad. Ese es el deseo de Dios. Dios desea tener una relación con el hombre, pero el hombre necesita afirmar su vida, su fe en lo que Dios ha hablado. Es importante esto. Dios busca al hombre, Dios quiere lo mejor para el hombre, Dios quiere darnos vida y vida en abundancia,
pero es necesario que el hombre pueda entender, conocer y creer en lo que Dios ha hablado. Por eso es importante que podamos profundizar en las Escrituras. Este estudio nos va a llevar a entrar en ese conocimiento y conocer más a Dios, conocer lo que Él ha hablado, lo que Él dice, para que nuestra fe esté basada en algo sólido, en un fundamento firme. Jeremías capítulo 9, en el versículo 23, dice lo siguiente. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, dice lo siguiente. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay algo que Dios nos dice a todos los seres humanos, y por eso está escrita la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la expresión del pensamiento de Dios. Dios se da a conocer a través de la Escritura. Dios da a conocer sus pensamientos. Dios da a conocer sus propósitos a través de la Escritura. Y una de las cosas que Dios está diciendo a todo ser humano es que Dios quiere que lo entendamos. Más que lo que el hombre desea, ¿qué es lo que más el hombre desea? Riquezas, la fama, la sabiduría, el reconocimiento, el dinero y todas estas cosas. Más que eso, dice el Señor, que Él quiere que lo conozcamos. Las personas, por lo general, lo que buscan es un reconocimiento, es tener un estatus social elevado. Pero Dios dice que eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque somos eternos. Hay eternidad. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, puso eternidad en el corazón de los hombres. Nuestro paso por esta tierra es temporal. No es nuestro destino final. Nuestro destino final es la eternidad. Ese es el destino final del hombre. Por eso Dios quiere que lo conozcamos, que podamos conocer sus diseños, sus propósitos, cuál es el plan de Dios para con el hombre, que el hombre pueda saber de dónde viene y para dónde va. Ese es el plan de Dios, el propósito de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. Por eso Dios nos deja esta palabra y Dios empieza a hablarnos de Él para que le conozcamos. Entonces Dios dice, yo quiero que ustedes me conozcan, que ustedes me entiendan y me conozcan. Dios nos dio una mente para entender a Dios, pero Dios nos dio un corazón para amar a Dios. Entonces Dios está interesado en que lo entendamos con nuestra mente, con la razón, que podamos entender a Dios. La fe no es algo superficial, la fe no es ciega, la fe no es cerrar los ojos y creer en algo, no. La fe tiene que estar basada y fundamentada en una verdad de Dios. Entonces necesitamos creer, necesitamos razonar, entender a Dios para luego de entender a Dios poder amar a Dios. Nadie puede amar a Dios si no le conoce. Nadie puede amar a Dios si primero no le entiende. Por eso es necesario que podamos entender a Dios para luego amarle. Es importante. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando amamos a Dios, va a ser fácil poder agradar a Dios, va a ser fácil poder guardar su palabra, vivir para Él. Pero primero necesitamos entender a Dios. Entonces queremos compartir con ustedes este estudio
que nos va a llevar a conocer el Evangelio desde el principio de la creación hasta el sacrificio de Cristo. Esto nos va a dar un panorama muy amplio acerca del plan de Dios para el hombre. Y esto es lo que Dios nos ha dejado en su palabra y es lo que queremos compartir con cada uno de ustedes. Las personas se preguntarán, bueno, ¿y qué es el Evangelio? Porque hay muchas personas que tienen unos conceptos propios de lo que es el Evangelio. Algunos piensan que el Evangelio es una religión, que es una religión más entre muchas religiones. La gente se pregunta, bueno, ¿por qué hay tantas religiones? Y en cierta manera tienen razón. Son preguntas válidas. Pero Jesús habló del Evangelio. Y el Evangelio es una persona. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es una persona, es un regalo que Dios nos ha dado a la humanidad. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, la Biblia nos dice qué es el Evangelio. Muchas personas preguntan acerca de qué será el Evangelio. La Biblia responde a esas preguntas. Capítulo 15, primera carta a los Corintios, en el versículo 3 y versículo 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia está haciendo una claridad acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados, porque se necesitaba un pago por nuestros pecados, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios, significa separados de la gloria de Dios. Necesitábamos pagar por ese pecado, que ese pecado fuera quitado. Pero ese pecado del hombre solamente podía ser quitado con un pago. Teníamos una deuda con Dios, pero esa deuda fue cancelada. Cristo en la cruz, en su último suspiro, allí crucificado, Él dijo, consumado es, significa cancelado es. Cristo murió por nuestros pecados. La deuda que el hombre tenía con Dios fue cancelada. ¿Para qué? Para que el hombre pueda volver a Dios. ¿Pero por qué el hombre está separado de Dios? Por el pecado. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, quedaron separados de Dios. Luego nosotros que somos descendientes de Adán, todos los que nacimos de afuera del huerto, quedamos o nacimos separados de Dios. Por eso necesitábamos un Salvador. Entonces Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera parte del Evangelio. La segunda parte es que fue sepultado. Era necesario sepultar para que nuestros pecados fueran sepultados. La Biblia dice que Dios sepultó nuestros pecados en lo profundo de la mar. Y tercero, dice que Él resucitó. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces es importante que entendamos la muerte, la sepultura y la resurrección, que es el Evangelio, el regalo de Dios para el ser humano. Es ese regalo que nos da Dios para volvernos a unir a Él y darnos vida eterna, tener el perdón de los pecados. Entonces es importante que podamos entender por qué necesitamos el Evangelio, cuál es la condición del ser humano. ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué estamos fuera de la gloria de Dios? ¿Y cómo volver a estar unidos a Dios?
Y es lo que queremos compartir a través de este estudio, conociendo a Dios. Queremos invitarlo para que participe de este estudio, que sé que será de mucho provecho, de gran bendición para su vida. Recuerde darle me gusta y compartir el link a otras personas que necesitan también escuchar este mensaje.